Profe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Buenos días, Cristian. Buenos días, Manuel, Alanis, Nicolás, buenos días. Muchas gracias por sus saludos. Eh, por una cuestión de tiempo, vamos a empezar ahora mismo nuestra clase. Solamente déjenme tomar un pequeño registro. Si en caso alguien tiene una duda, consulta, puede hacerlo ahora. Podemos aprovechar estos minutos iniciales. Muy buenos días. Listo, Rodrigo. Bueno, entonces empecemos. Esta semana nos toca hablar un poquito de estética. Vamos a hablar también vamos a hacer algunos señalamientos en torno a la ciencia, de algunos aspectos de lo que sería digamos, algo relacionado con filosofía política actual, un poco adelantándonos a lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Bien? Pero lo primordial de esta clase es hablar de estética. Y para hablar de estética creo que, aunque todos tenemos claro que está relacionado con el problema, porque es finalmente un problema, el problema de la belleza, y también relacionado con el problema de la concepción del arte, de lo que es el arte, creo que también tenemos que hablar con bastante detenimiento del origen de este término. Bien, chicos, voy a ir avanzando y ya saben, si ustedes tienen una consulta, la hacen con toda confianza. Bien, entonces nosotros llamamos estética hoy en día una disciplina filosófica que parece estar, o que está, si es que ya lo sabemos y lo hemos entendido, relacionada con el arte y la belleza. Ahora, ¿cómo es que llegamos a este uso del término estética? Bueno, originalmente, tanto la voz griega como la voz latina que ustedes están viendo ahí, en griego aesthetique, en latín aestética, tenía que ver principalmente eh, con una referencia o una descripción de la persona que tenía la capacidad de percibir simplemente tenía una sensibilidad especial. ¿Y a qué me refiero con una sensibilidad especial? No a lo que nos referimos hoy cuando hablamos de arte, sino a una persona que a través de sus sentidos podía captar algo. Un poco en el sentido de que, en que nos hablaban los empiristas, ¿no? De cómo los sentidos nos dotan de información. Entonces quizás por ahí sirve entender el término estética. Cuando nosotros hablamos de un ser dotado de percepción o de sensibilidad, nos referíamos básicamente a eso. Ahora, hacia el mediados del siglo XVIII vamos a tener a este señor, Alexander Gottlieb von Garten, ¿sí? Cuyas ideas van a influenciar más adelante en Immanuel Kant, en Fichte y otros pensadores alemanes, quien va a anunciar que podía hacerse un nuevo uso del término estética, ¿no? Él es quien lo va a usar de una manera distinta. Y va a seguir refiriéndolo a la información de la percepción de la sensibilidad, pero en este caso ya lo va a vincular con esa creación de lo bello y cómo eso bello puede generar algo que nosotros llamamos arte, cómo esa asociación de cosas bellas genera lo que nosotros llamamos arte. Bien, entonces esto es lo que va a dejar dicho von Garten, y es así como a día de hoy nosotros lo vinculamos ya directamente con la belleza y el arte. Bien, el arte como tal, algunos dirían, profe, el arte en general no existe, lo que existe son expresiones artísticas, es cierto,
Y con arte nos referimos a la colección de expresiones artísticas que se han dado a lo largo del tiempo. Bueno, von Karten va a ser el primero en adelantarse a esto también, y nosotros vamos a decir hoy en día de que más allá de que el arte no está exclusivamente vinculado con la belleza, ¿sí? Para algunos el arte no solamente es una expresión de la belleza, sino puede ser una expresión de otro tipo de cosas, puede ser una crítica y por lo mismo también considerada bella o no. Una crítica a la sociedad, claro está. Puede ser también que hagamos en el arte otro tipo de, si ustedes quieren, virtudes o beneficios, ¿no? Para algunos es una manera de acelerar el desarrollo o el estímulo ético, para otros es algo que es parte del proceso de formación, etc. Pero lo que les decía es que la belleza también algunos la encuentran fuera del arte. Y es ahí donde la especulación en torno a la relación entre el arte y lo bello también se vuelve un poco más interesante. El señor Caspar David Friedrich pinta este famoso cuadro, llamado Caminante sobre las nubes, que para muchas personas se puede entender como una alegoría de la voluntad humana frente a todo cuanto la amenaza a lo largo de su vida, o a lo largo de la vida, del vivir, si ustedes quieren, más general. Y lo cierto es que nosotros podemos decir que así como se puede hacer esta interpretación, también podemos ver una forma, ¿no? Distinta de interpretar el cuadro. Podemos empezar, por ejemplo, solo por entender lo que está tratando de recrear. Ser más literal para algunos, no ser lo menos interpretativo que se pueda. Y esas son distintas formas de abordar una obra de arte. Y entonces, quizás la forma en que se interpreta el arte también tenga que ver con un elemento subjetivo que no necesariamente es igual en todos, o que quizás sí es igual en todos. Para hablar un poco más del arte y de la belleza, vamos a hacer algo. Nos vamos a enfocar en las ideas que han tenido los filósofos, ¿sí? Es una posibilidad, las ideas que han tenido los filósofos a lo largo del tiempo, o bien enfocarnos en las ideas que han tenido artistas o corrientes artísticas y que han tenido obviamente un efecto sobre sus trabajos, a propósito del arte y alguna relación que se puede encontrar con lo bello. ¿Listo? Entonces empecemos por las teorías filosóficas del arte. Vamos con Platón, ¿sí? Vamos a la antigüedad y vamos con Platón. Para empezar hay que recordar con Platón que hay dos mundos o dos sustancias, ¿sí? Esto tiene que ver con la teoría del mundo de las ideas, el mundo ideal. El mundo de las ideas, que según Platón es el mundo en el cual nosotros vamos a encontrar las cosas perfectas. Es el mundo de la perfección. No hay cambio, todo es eterno, ¿sí? Y que va a existir por siempre. Es el mundo modélico, si ustedes quieren. Y para que funcione esta teoría del mundo de las ideas hay que considerar que hay otra sustancia que es este mundo real, ¿sí? Este mundo real que es contingente, cambiante, imperfecto, sensible, etc. Ahora, la pregunta acá es cómo, ¿no? Una pregunta que cualquiera puede tener por curiosidad es, ya existen estos dos mundos, pero ¿por qué existen estos dos mundos? En todo caso, si ya existía un mundo perfecto, ¿por qué tuvo que aparecer este mundo perfecto? Y de alguna manera lo que va a hacer Platón es responderse cuando cuando nos hable del demiurgo, ¿sí? Acá es muy interpretativo, qué tan literal puede ser el entendimiento que tengamos de esta famosa, este famoso mito, si ustedes quieren, platónico, ¿no? El famoso demiurgo. ¿Quién es el demiurgo según Platón? Es esta entidad o divinidad, si ustedes quieren, que se encargó de
al ver el mundo de las ideas, de tratar de hacer una réplica del mismo, y en esa réplica obviamente surge este mundo imperfecto en el cual nosotros estamos, porque la réplica nunca puede ser igual al original. ¿Bien? Se puede acercar mucho, es cierto, pero nunca va a ser igual al original. Entonces, lo que nos va a plantear Platón, ¿sí? Es que el artista cumple una función de mera imitación. Eso quiere decir, a ver, recordemos que si existe el mundo de las ideas y el mundo sensible, imperfecto, y el trabajo del artista obviamente va a estar en el mundo sensible, entonces creo que queda claro que el artista lo que tiene que hacer es copiar, ¿sí?, lo que está en este mundo sensible. Claro, puede estar movido por una intención de recrear o de superar la belleza de la naturaleza, pero lo cierto es que no lo va a hacer. ¿Por qué? Recuerden, porque esa belleza perfecta, la belleza en sí, es algo del cual está imposibilitado toda persona que vive en este mundo. Solo puedes llegar por ella a través de la formación de tu alma racional para poder llegar a ella, pero materialmente no puedes llegar a ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mundo es imperfecto, según nuestro buen amigo Platón. Entonces, cuando hablamos nosotros del demiurgo, ¿sí?, de alguna manera estamos hablando o anticipando lo que es la acción del artista también. El artista copia, ¿bien? Pero obviamente en el grado de perfección, la obra de arte, según Platón, estaría en un grado de perfección incluso menor que el mundo sensible, porque es pura imitación, pura mímesis, ¿bien? Entonces, de ahí que lo valorable de la acción del artista sea el hecho de fungir como imitación, pero no hay algo más allá de ello. El discípulo de Platón, Aristóteles, nos va a dar algo nuevo, si se quiere, ¿no? Lo que va a decir nuestro buen amigo Aristóteles es que el arte es una actividad humana, como tantas, y como toda actividad humana tiene un componente racional, ¿no? Esto es algo bastante presente y reiterativo en lo que nos ha dicho Aristóteles. Entonces lo que va a decir Aristóteles es que el arte es una actividad humana de producción racional, o sea que lo hacemos conscientemente. Ahora, el arte, para lograr sus producciones a obras de arte, va a emplear determinada técnica o tecné. Y la técnica es una forma de conocimiento que nos sirve para lograr algo. Por ejemplo, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Permítanme un ratito. Mi ejemplito. Bien, lo que les he puesto es la famosa Noche estrellada sobre el Ródano de nuestro amigo Vincent van Gogh. Bien, ahora, la pregunta que acá nos podemos hacer es ¿qué es lo que ha necesitado Van Gogh para producir esto? Obviamente, a los ojos de Platón se trata de una especie de imitación, pero a los ojos de Aristóteles esta es una actividad productiva y la producción también se nota o se da a notar cuando nosotros vemos que hay una técnica aplicada. Esa técnica tiene que ver con la manera en disponer de las pinturas, en disponer de o bueno, en este caso de los óleos, disponer de ciertas técnicas que ayudan a firmar la pintura sobre el lienzo y de esta manera crear la sensación de lo que se está viendo. Entonces, Aristóteles en lo que nos está diciendo es que esa técnica, por poco depurado que sea, es una técnica que permite generar una sensación de algo. Y esta técnica, por tanto, dentro del mundo del arte, diríamos que es una técnica valiosa también,
en la medida en que, voy a decirlo de esta manera, le da un valor agregado a lo que termina siendo el arte. O sea, no es que el artista simplemente reciba, ¿sí?, la información sensible y la replique, sino de lo que se trata, según Aristóteles, es de que el artista agrega algo como todo ser humano agrega gracias a su capacidad racional, en este caso manifestada a través de la aplicación de determinada técnica. Entonces, por eso es productiva, por eso es una actividad creativa la del arte, y no es una mera actividad imitativa. Bien, esto es lo que nos está dando Aristóteles. Ahora, claro está de que no hay tampoco que considerar que la actividad artística es lo mismo que la actividad artesanal, porque uno dice, profe, si se trata de aplicar determinada técnica, el artesano hace lo mismo cuando produce la silla. Ya tiene una técnica adquirida y a partir de eso puede producir la silla. No es similar, en el sentido en que la silla sirve para algo. Y la obra de arte, aunque puede servir, por ejemplo, para adornar, en verdad, la función de adornar tiene que ver con este valor agregado que le da el artista a su obra de arte. Bien, esto es lo que hay que notar cuando hablamos de Aristóteles. Y obviamente ahí también hay una distancia respecto de lo que dice Platón, ¿no? Platón, que parece reducir también los elogios, si se quiere ver de esa manera, a la actividad artística, mientras que hay un Aristóteles que más bien parece resaltar. Bien, ahora pasamos a Immanuel Kant. Antes quería saber si hay alguna duda con esta pregunta, queja, observación. No, profe, todo claro. Gracias, Rodrigo. Bueno, ya saben, siempre estamos amenazados por la huida constante del entorno, así que si por ahí hay una huida demasiado fuerte me avisan para movilizar. Bien, en el caso de Kant, lo que vamos a tener es una concepción del arte que nos va a recordar a otra de sus ideas. Según Kant, el arte, para empezar, tiene una finalidad y esa finalidad es la satisfacción en sí misma. Es decir, cuando yo creo una obra de arte o cuando el artista crea una obra de arte, no lo está haciendo porque sea un medio para ese artista para conseguir algo. Lo que hace que el arte sea arte es que es un fin en sí mismo y no un medio. Esto nos debe hacer recordar algo que ya nos había dicho Kant, ¿no es cierto? Recordemos en qué consistía el imperativo categórico en su segunda formulación. Segunda formulación que decía que todo ser humano debe ser visto como un medio, perdón, no solo como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Bien, entonces diciendo esto, es que nosotros podemos decir también que lo que de alguna manera está tratando de poner Kant por delante es que el arte solamente se puede concebir como tal una vez que se le ve como un fin satisfactorio en sí mismo. Y es satisfactoria tanto el proceso de creación de la obra de arte como el proceso de apreciación de la obra de arte, ¿no? Ahí es cuando uno descubre que es satisfactorio efectivamente, ¿no? Entonces tanto el artista como el espectador, si se quiere, tienen que encontrar satisfactoria a la obra de arte porque la ven como obra de arte. Y no porque al momento de verla están pensando, con esto voy a decorar mi pared, o no porque al momento de verla están pensando, esta la compro a tal precio y la vendo a tal otro, no. Si fuese así, estarían instrumentalizando una obra de arte, que es posible, pero no le estarían dando valor real a la obra de arte. Y lo que es el valor real solamente se da cuando tú estás frente a la obra de arte y te dejas abstraer, te dejas llevar por las sensaciones que produce la obra de arte y logras descubrir su belleza. Y esto nos lleva a una segunda idea de Kant. ¿Por qué es que el arte tiene como finalidad la satisfacción en sí misma? Porque según Kant existe un componente subjetivo para apreciar una obra de arte.
Y esto es lo que hace que la obra de arte pueda pretender una validez universal. O sea, no es porque, no por el hecho de que una persona vea la obra de arte, ¿sí? Y otra la vea de otra forma, o porque otra persona la esté viendo desde otro ángulo, necesariamente van a llegar a apreciaciones distintas. Lo que está pensando Kant es que si nosotros vemos, por ejemplo, la obra de arte de Rococo, por ejemplo, la noche estrellada, perdón, sobre el Ródano, nosotros vamos a decir, oh, profe, sí, es bella, es bella, es bella, es bella, es bella, y todos vamos a coincidir. ¿Y por qué coincidiríamos todos? Por un componente subjetivo, o sea, empieza de cada uno de nosotros, y ese componente subjetivo llega a tener validez universal, por tanto, la obra de arte también tiene validez universal. ¿Por qué? Porque todos tenemos, vamos a decirlo de esta manera, un sentido común que nos permite detectar cuando algo es bello, ¿no? Por ejemplo, te hacen una fiesta sorpresa, ¿bien? Y ves que hay una torta, te han hecho una torta, digamos, cuadrada, de color verde, y pusieron encima un muñequito, y a ese muñequito lo pintaron a la mala, y le pusieron un 10 de Messi. Como eres fanático de Messi, se supone que te tendría que gustar. La decoración, un par de globos, uno rojo, otro azul. ¿Podrías decir que eso es bello? Por sentido común, nadie diría que eso es bello, aunque el gesto sea bello, obviamente, por lo menos hacer algo a última hora puede ser bello para algunos, pero estéticamente hablando, para pocos eso podría ser considerado bello. Bien, entonces decimos que hay algo que imprime a la subjetividad una relación con otras subjetividades, y ese es el sentido común. Entonces, por eso dice Kant que los juicios del gusto, o sea, decir que algo es bello, que algo es feo, etc., dan origen a lo que él llama una universalidad subjetiva. O sea, que todos podemos llegar a tener la misma apreciación desde nuestra enunciación subjetiva. O sea, no es que se haya impuesto desde fuera y que nosotros lo reconozcamos así, sino que sale espontáneamente de nosotros y llegamos muy probablemente todos a la misma conclusión. El caso de los juicios morales son distintos, recuerden, ¿sí? ¿Recuerdan el imperativo categórico en sus dos formas? ¿Sí? Su universalidad, el que sea aplicable para todos, depende de una cuestión objetiva. Y la cuestión objetiva es una razón que viene y se impone a nosotros. Caso contrario, por una cuestión subjetiva todos haríamos el bien, y no es algo que suceda, ¿no? En el arte sucede distinto. En el arte sí podemos llegar todos a coincidir en una idea universal, pero nuevamente por una inspiración subjetiva de sentido común. Bueno, esto es lo que nos dice nuestro amigo Immanuel Kant. Si tienen dudas, consultas sobre Kant, pueden hacerla. Yo voy a avanzar con Hegel un poquito y yo puedo volver sin ningún problema. Bien, según nuestro amigo George Wilhelm Friedrich Hegel, hay que recordar para empezar que según él, todo cuanto existe se ha dado gracias a una dinámica que nosotros llamamos la dialéctica, ¿sí? Una dialéctica trascendental, ¿sí? Ahora, esta dialéctica que se da según Hegel empieza del mundo de la idea en sí, ¿sí? ¿Sí? Que se niega a sí misma, porque recuerda que el proceso dialéctico es un proceso de negación. Diríamos que la idea en sí es la tesis, luego tenemos la idea fuera de sí, o sea, es como decir, la idea se cansó de estar consigo misma y salió, se negó, y se volvió materia. Así es como aparece el mundo natural. Y luego, el retorno de la idea a través de la creación del espíritu, o la aparición, perdón, del espíritu humano, que permite conectarse con la idea. Entonces el espíritu humano cumple un papel importantísimo. Bien, es por eso que se llama idealismo dialéctico, algunos le dicen dialéctica del idealismo a lo que ofrece Hegel. Ahora, ¿qué es el arte entonces? El arte, según Hegel, es la expresión sensible de la idea. O sea, en este mundo natural, ¿no?, tan limitado, según Hegel, es el arte el que permite, pese a estas limitaciones, expresar sensiblemente la idea. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes pueden hacer quiénes pueden expresar esa idea? ¿Cualquier persona? No. Los artistas son personas calificadas para ponerse en contacto con la idea o el espíritu,
¿bien? Y de esa manera podemos decir que hay una belleza que supera a la belleza natural, y es la que logran crear los artistas, porque recuerden que se ponen en contacto con la idea en general. Ahora, ¿qué es lo que hace la estética? Es básicamente estudiar la belleza artística, o también la belleza del espíritu, ¿no es cierto? Que es una belleza, recuerden, superior a la de la naturaleza. Es así que Hegel va a distinguir distintas formas de hacer arte, 3 tipos de hacer arte que han predominado a lo largo de la historia y que pueden volver a predominar, ¿sí? Recuerda que esto tiene que ver también con el proceso dialéctico, y que de alguna u otra forma siempre han tratado de revelar una conexión con la idea, la inmensidad y, si ustedes quieren, la majestuosidad de la idea o del espíritu absoluto. Entonces hay una fase simbólica donde predomina la arquitectura como el mundo hindú y egipcio, ¿no es cierto? Hay un arte clásico donde sobresale la escultura como Grecia y Roma, ¿no es cierto? También hay algo de arte escrito acá. Y tenemos el romántico, donde la pintura, la poesía y la música son la manera también de conectarse con la idea. ¿Bien? Entonces eso es para Hegel un poco lo que es el arte. Una especie de vinculación y expresión de lo que ha sido el mundo trascendental. Luego viene nuestro amigo Friedrich Nietzsche. Recuerden que según Nietzsche hay 2 fuerzas que habitan el ser humano, en el ser humano. Una de lo racional, lo apolíneo, y otra de lo irracional, que nosotros vamos a llamar lo dionisiaco. Bien, recuerden que en lo dionisiaco, lo irracional se expresa a través de todos estos deseos e impulsos humanos sin ningún tipo de freno. Bien. Ahora, si según nuestro amigo Nietzsche hay en este momento en la cultura occidental, o sea, la cultura de su tiempo, hay un fenómeno que es el fenómeno de la negación de los valores vitales, ¿sí? Se niegan los valores vitales de la vida, y hay una negación precisamente por volcarse hacia lo que él llama la moral del esclavo, del dominado, ¿no? Entonces, al negar esos valores vitales, lo que puede permitir el arte, ¿sí? Y esta es la función del arte según Nietzsche, es ponernos en contacto con esas fuerzas irracionales del ser humano para dejar que éstas salgan a flote, y de esa manera nosotros tener plena conciencia de lo que somos. Ahora, ¿cómo va a surgir este arte? Porque no es fácil ponerse en contacto con el lado irracional. Según Nietzsche, el arte surgirá del trance de lo dionisiaco. De ahí que Nietzsche vea como con buenos ojos el hecho de tener ligeras alteraciones de la conciencia para poder estar en ese trance de lo dionisiaco. Por ejemplo, cuando vemos el uso de algún estado etílico, ¿no? O el uso de algún estado alterado de conciencia bajo los estupefacientes para ponerse en contacto con esas fuerzas irracionales que habitan dentro de nosotros. Bueno, como hemos visto entonces a lo largo de la historia, han habido maneras distintas de concebir el arte, no solamente disímiles, sino que totalmente alejadas y hasta contrarias por momentos, pero finalmente que buscan comprender el arte y su función. Para algunos es la función de expresar una idea, la idea, en el caso de Hegel. Para otros es una manera de contrarrestar valores, o sea, se ponen en juego valores como en Nietzsche. Para Kant es la forma de acercarse a una forma de belleza, pero que todos podemos detectar desde nuestra subjetividad. Para Aristóteles el arte será una actividad productiva como tantas otras, pero con un pequeño matiz distinto, y para Platón va a ser básicamente una labor imitativa. ¿Sí? Me preguntan a ver si puedo hacer, por favor, una síntesis del arte para Hegel. Sí, es un poco difícil hacer una síntesis en todo lo que sea Hegel, pero sí, básicamente para Hegel de lo que trata el arte es de expresar la idea. Recuerda que la idea es de donde ha surgido todo, y todo es la idea, de hecho, también. Entonces es como decir que el arte es una manera de expresar la totalidad del ser, de lo que es, de cuanto existe, ¿sí? De todo. Ahora, el arte, en el caso de Hegel, hay que recordar que es una expresión sensible, porque estamos en este mundo sensible, pues, ¿no?
estamos en un mundo sensible, y por tanto, el valor de la obra artística es que supera los límites de la sensibilidad para expresar la idea. Es por eso que el artista no es cualquiera. Si bien es alguien que domina técnicas y todo ello, es también alguien que está en contacto, puede ponerse en contacto con la idea. Y según Hegel, ¿cuáles son otras formas de ponerse en contacto con la idea? Pues a través de la filosofía y de la religión también, ¿no? Bueno, hasta ahí Hegel. Ahora, quiero que vayamos a hablar ya desde la perspectiva de los artistas, ¿sí? Desde la perspectiva de los artistas, y tomando en cuenta que esto también va a tener una repercusión, en su caso, sobre la obra que ellos van a poder producir artísticamente. ¿Bien? Entonces, para empezar, vamos a encontrar un movimiento, nos vamos a concentrar obviamente en los movimientos vanguardistas del siglo XIX hacia adelante. Vamos a encontrar un movimiento nacido hacia finales de 1800, que es el impresionismo, que tiene como principales representantes a Claude Monet, Edouard Manet, Maurice Renoir y Paul Cézanne. Perdón. A juicio de la corriente impresionista, básicamente de lo que trata el arte, y la pintura específicamente, es de transmitir la emoción de alguna impresión que se ha tenido. Entonces, por ejemplo, quieres recordar esa tarde en la cual estuviste paseando con tus peores nada antes de la pandemia, que estaban caminando, tomados de la mano y comiendo un helado. ¿Quieres recrear eso? Entonces tienes que ver al frente, ver qué era lo que tenías y recrear eso. Pero recrear eso, o reproducirlo, no es algo que se logra a través de la imitación fidedigna, sino que transmitir la sensación no es copiar cada detalle, sino copiar lo más esencial de eso que se ve. Y ellos lo que van a decir es que tanto el estudio del color como el estudio de la luz van a ser importantísimos para transmitir esas sensaciones. ¿Bien? Entonces es así que según Monet, nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos no en el trazo bien hecho, no en la figura bien delimitada, sino en el color y la luz. Entonces ahí ustedes tienen su impresión del sol naciente. Miren ustedes, ¿hay figuras bien delimitadas, bien delineadas? No necesariamente, pero hay un gran trabajo en el color y la luz. De ahí que alguien que no haya estado en ese sitio pueda captar esa sensación de lo que se vive al estar en ese sitio. Lo mismo en el caso del estanque de Paul Cézanne. Digo que ellos no solamente escogen paisajes o escenas, sino también escogen pequeños momentos de la vida cotidiana, como por ejemplo una canasta de manzanas, que tú la ves y dices, oye, de verdad parece una canasta de manzanas puesta en alguna mesa de una casa más rústica, ¿no? Eso es lo que uno capta. Entonces, ¿esto por qué? Nuevamente porque de lo que se trata es de captar y transmitir impresiones. Bien. Quería mostrarles algo. A ver, esperen un ratito. Bueno, entonces vayamos al expresionismo. Bien. Bueno, en el caso del expresionismo, que es un movimiento básicamente que va a darse en Alemania, vamos a tener que un poco parte de sus ideas surgen como oposición a lo que sostenía el impresionismo. Y si el impresionismo decía que de lo que se trata es básicamente de captar una impresión y transmitirla, lo que el expresionismo va a decir es, eso no es necesariamente así. Lo que hace un artista cuando se supone que está transmitiendo esa impresión de algo que ha visto,
en verdad es agregarle bastante contenido subjetivo, o sea, de sus emociones y sus sentimientos. Bien, ahora, lo cierto también es que los expresionistas van a decir también de que, por tanto, el arte debe enfocarse sobre todo en expresar los sentimientos y esa subjetividad del artista, ese mundo interno, que es de lo que sí puede, sobre lo que puede expresarse con más claridad y seguridad. En cambio, decir que me estoy expresando sobre la realidad natural, sobre tal escena, y al final expresar mis sentimientos, eso es una manera poco directa de hacer arte. Entonces esto va a tener repercusión sobre las obras y los cuadros de estos artistas, de los expresionistas, y ahí vamos a tener a este señor Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, y obviamente uno de los más conocidos es Edvard Munch, ¿no? Recuerden que Edvard Munch es el autor del Grito, la deben haber visto, y obviamente de este cuadro que ustedes tienen delante, que es Ansiedad. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, es la transmisión de emociones una de las cosas más importantes. Por si alguien no ha visto el Grito, vamos a tratar de mostrarla brevemente. Bueno, en este caso es con una coloración distinta, sí, creo que es una copia, pero igual funciona. Y ahí, para recordar un poco la obra de buen Edvard Munch. No la posibilidad, pero un poquito. Ahí está. Creo que sí lo pueden ver. Creo que esta es más cercana, esta segunda que les estoy enviando es más cercana a la coloración real, ¿no? La de arriba es obviamente una recreación de alguna persona que le ha gustado mucho, ¿no? Bueno, si ustedes le dan, le dan clic, obviamente van a notar ustedes en las expresiones de los ojos, la posición de la boca y las manos, obviamente, una serie de emociones. Acá ya estamos perdiendo incluso de vista la forma, si ustedes quieren, más similar a lo que aparece en la realidad, y eso es precisamente porque nosotros tenemos en esto la expresión de las emociones y los sentimientos, ¿no? Que no siempre van a tener pues líneas claras. Entonces en eso sobre eso va más o menos el expresionismo y su manera de expresar las emociones del artista, los sentimientos y demás. Sí, Nicolás, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso, de transmitirlo sobre todo, ¿no? De captarlo, o mejor dicho, de transmitir el momento vivido. Bien, claro, las emociones las sentirá ya la persona, pero obviamente digamos que ellos se enfocan en la impresión misma que ha recibido el autor antes que en el sentimiento que ha tenido el autor. Y eso es lo que critican los expresionistas, ¿no? Tu pregunta es de alguna manera ya la crítica del expresionismo, pero ahí acaso no están ya las emociones del autor implicadas o relacionadas. Bueno, eso es un poco, ¿no? la dinámica de esta crítica del expresionismo. Bueno, y acá les hago una pregunta, aprovechando la pregunta de Nicolás. Y por ejemplo, suban ustedes hasta pues Nicolás, lo acabo de decir, la crítica al impresionismo es precisamente por el hecho de que se pretende que es solamente una especie de captura del momento donde no están implicados los sentimientos o el mundo interior del artista. Y lo que el expresionismo considera es que eso es erróneo, ¿no? Que ya están involucrados los sentimientos del artista y que están de alguna manera ahí. Y el arte debe explotar eso, el mundo interno, el mundo interior del artista puesto en una obra de arte, ¿no?
Entonces, es inevitable y hay que explotarlo, sería la idea del expresionismo respecto de lo que hace el impresionismo, ¿no? Bien, les decía, volvamos rápidamente, suban hasta mi mensaje de las 11:16 de la mañana, donde les ponía La noche estrellada sobre el Ródano. Bien, ese es un cuadro de Vincent Van Gogh. Según ustedes, ¿eso qué sería? ¿Impresionismo o expresionismo? ¿Por cuál se inclinan más? A ver, algunos comentarios. ¿Impresionismo o expresionismo? Expresionismo, me dice Kelly. Sí, de hecho, les hago esta pregunta y es una pregunta tramposa. Si ustedes lo buscan, ¿sí? Si ustedes averiguan un poco cómo se califica a Van Gogh, van a ver que algunos lo hacen como expresionistas, otros como impresionistas, pero quizás el consenso ha llegado a decirnos que se trata de un punto medio, o que simplemente no se puede poner dentro de alguno de estos dos fenómenos. ¿Bien? Porque recoge de la influencia de ambos. Bueno, ahí tienen ustedes las distorsiones que hace el buen Vincent Van Gogh, eso cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Hablamos de Van Gogh porque también es uno de los más, el dormitorio en Arles, a ver si lo podemos copiar, ¿no? Y claro, nosotros diríamos, profe, ahí hay más de impresionismo, y otros lo verían como, profe, ahí hay más expresionismo. Sí, pues es que Van Gogh es un artista natural y que demuestra que estas barreras, quizás un poco para también darle un sentido más amplio a la pregunta de Nicolás, es que estas barreras entre el expresionismo y el impresionismo quizás sean algo notorio, de que no son tales barreras, ¿no? Y que lo que hay que notar es precisamente esa pequeña lámina que lo único que hace es distorsionar lo que finalmente es el arte, ¿no? Esa lámina que quiere distinguir, ¿no? No, esto es expresionismo, esto es impresionismo, ¿no? No necesariamente. Vean ustedes entonces cómo es lo que nos está ofreciendo, en este caso Van Gogh, ¿no? De hecho, lo que se le considera es simplemente arte vanguardia post-impresionista, se le dice, ¿no? ¿Y por qué post-impresionista, profesor? Porque, bueno, históricamente está después del impresionismo y porque además no se queda en las premisas del impresionismo, sino que añade algo más. Eso lo hace necesariamente expresionista, para muchos no, para otros sí, ¿no? Pero si ustedes siguen buscando más cuadros de Van Gogh, van a darse cuenta de que hay cosas muy interesantes que analizar en la obra de Van Gogh, ¿no? Fíjense también en el autorretrato con un soldado de Kirchner, ¿bien? Miren en la diapositiva, eso también está interesante. Bueno, el surrealismo, vamos a dar el salto, se va a enfocar también en el mundo interno del sujeto, pero desde otras motivaciones y con otros propósitos, ¿sí? Hay una concepción del arte también, pero sobre todo una concepción del arte como un medio para lograr algo. Esto por la influencia que va a ejercer sobre el surrealismo de las ideas de Marx y del psicoanálisis. Marx en la medida de los fines y del psicoanálisis en el sentido de qué es el ser humano. Aunque Marx también tiene algo de ello, ¿no? Bueno, la concepción es que el ser humano tiene una serie de fuerzas ocultas que necesita descubrir, un poco en el sentido de Nietzsche, ¿no? De hecho, no es curioso que Marx, Freud y Nietzsche sean considerados los maestros de la sospecha, ¿no? Pues después de todo, no solamente son los sentimientos y las sensaciones de las que hablaban los expresionistas lo único que habita en el mundo interior del sujeto, sino que también hay cosas que el mismo sujeto no puede comprender y que expresando puede que no llegue a comprender, pero al menos llegue a ser consciente de que existen. Esas ideas absurdas que tenemos, que mezclamos, el mundo de los sueños, los intereses reales que tenemos y que camuflamos de otro tipo de intereses, ¿no? De todo eso hay que hacernos conscientes. ¿Por qué? Porque según el surrealismo es la forma en que vamos a ser libres de esas cadenas que nos atan y porque vamos a mejorar nuestras relaciones con los seres humanos y por tanto vamos a mejorar el mundo en general. Esa es la idea que habita en el manifiesto surrealista de Breton, por ejemplo, ¿no?
Entonces, vamos a tener algunos artistas bastante resaltantes, como Picasso, por ejemplo, en su fase surrealista, ¿sí? Recuerden que Picasso también tiene una fase cubista, una fase, otras fases como la fase azul y la fase rosada, ¿no? Y ahí, bueno, ya depende de cada uno, ¿no? De que entren a averiguar. También, obviamente, a Salvador Dalí no se le puede excluir, creo que es uno si no el más representativo, a Joan Miró, a Man Ray, ¿no? A Jan Arp, Giorgio de Chirico y a André Masson, ¿no? Entonces, el surrealismo va en ese sentido, ¿no? En el sentido de tratar de descubrir esas cosas que habitan en nosotros, esos elementos que obviamente van más allá de lo que somos conscientes, y los sentimientos pueden ser conscientes como no es cierto, y se deben mezclar con ellos, pero los sentimientos no es a lo que se reduce la expresión artística. Bueno, así avanzamos hasta la década del 50, donde vamos a encontrar el nacimiento del arte pop en el mundo anglosajón. ¿Bien? Lo que vamos a tener es que Estados Unidos y Gran Bretaña van a volverse el centro de este famoso arte pop. Y lo que vamos a tener, bien, es que según estos artistas, el arte se ha reducido a lo que es arte para una élite, pero no para todas las personas. Y para todas las personas no es arte, o no pueden acercarse a estas formas de arte, porque no logran captar ese simbolismo, o no logran captar esas referencias que tiene el arte de la élite, ¿no? Y esto es en lo que caen todas las formas artísticas anteriores, según el arte pop. El expresionismo, el simbolismo, perdón, el expresionismo, el impresionismo, el modernismo, el cubismo, ¿no? No logran captar esta dinámica del mundo artístico, que es esto de, no, las emociones, no, el mundo interno. Por ahí que para una persona que no capta un poco estas ideas es más difícil aproximarse a entender por qué es bello determinado cuadro. De ahí que ellos, es decir, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jasper Johns y Kate Haring, de lo que se trata es de captar esas imágenes populares y usarlas para hacer arte. Ahí es donde uno puede expresar el arte, efectivamente. Entonces vamos a tener, muchas gracias señorita Betty, entonces ahí es donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, que una figura popular como Marilyn Monroe va a ser usada por Andy Warhol y va a hacer sus famosos shot Marilyns, ¿no? Donde el cambio de la coloración y la saturación, según Warhol, sería una forma de expresar arte. Recuerden la famosa su famoso lata Campbell, ¿no?, de salsa de tomate, también es obra de Warhol, símbolos populares. Y Kate Haring, por ejemplo, para entender al arte como de una forma más crítica, va a usar o va a crear una figura que es Andy Mouse, ¿no?, que tiene varios cuadros de Andy Mouse 1, 2, 3, 4, donde obviamente creo que sabemos a quién hace referencia, y su crítica es precisamente a estos símbolos que esconden algo más, ¿no? Como los símbolos de la cultura esconden algo más. Y en el caso de Andy Mouse, cómo esconde la cultura de la adoración al dinero, al lujo, a los falsos valores de la bondad, etc., ¿no? Bueno, eso es como yo lo puedo interpretar ahí, y a cada uno se puede ver. Y bueno, no nos podemos olvidar tampoco del arte conceptual, que va a aparecer más adelante, o bueno, por estas fechas, como por ejemplo La Fuente de Marcel Duchamp, de repente alguien la ha visto, que es una especie de urinario, ¿sí?, que fue puesto de cierta manera y ya fue llamado arte. Para algunos eso no es arte, para otros sí es arte, y precisamente le llaman arte conceptual, ¿no?, donde básicamente lo que se defiende es la idea de lo que se está transmitiendo antes que la forma en que se produce. No toda forma de arte tiene que ser técnica. El arte puede estar, por ejemplo, en una cama no tendida, puede estar, por ejemplo, en una calle de tu barrio que no ha sido limpiada, ¿no? Puede estar ahí el arte. En un plátano pegado a un pedazo de cartón, ahí puede estar el arte. Gracias, Manuel. Esa es la lata original de los Campbell, ¿no? Aunque esa es una edición, creo que está basada un poco en el juego de colores que hacía el buen Andy Warhol. ¿Bien? Bueno, ahora, para explicar brevemente el anexo, solamente quería hacer dos diferenciaciones de una señalización, ¿sí? La primera es la diferenciación entre ley científica y teoría científica. Hay que recordar que la ley científica va sobre una hipótesis confirmada. Por ejemplo, la ley de la gravedad, las leyes de la genética, se confirman y pasan a ser leyes científicas. Diríamos que por noción general la ley científica dura más que una teoría científica. Una teoría
se trata de una serie de proposiciones ya no solamente sobre un fenómeno en específico o sobre una regularidad en específico. Si la ley científica capta una regularidad, la teoría científica capta un montón de fenómenos y de ahí trata de decir por qué pasa esto, como la teoría de la evolución y demás. De ahí que arriesguen más también explicativamente hablando. ¿Bien? Esa es la diferencia. Luego, no hemos hablado de las implicaciones éticas de la ciencia, pero hay que saber que la ciencia y su relación con la tecnología hace que hoy día existan implicaciones éticas sobre cómo influencian sobre la sociedad y el ser humano. El hecho de que hoy en día tengamos nosotros celulares y que haya sido producido y vendido antes que consultado y saber si era bueno para el ser humano o no, obviamente nos pone frente al balance de beneficios y daños que se ha producido sobre la humanidad. Ese es un ejemplo, para decirlo así. Luego tenemos una pequeña señalización sobre las paradojas, y hay que decir que una paradoja es una afirmación que se contradice a sí misma, como por ejemplo, científicamente la paradoja del abuelo, ¿no? De si viajo en el pasado y mato a mi abuelo, entonces nazco o no nazco. O mato a mi abuelo o no mato a mi abuelo. Esa es la paradoja, ¿no? Y bueno, luego tenemos las formas de ciudadanía que hoy en día se pueden concebir, y donde básicamente son formas de ciudadanía surgidas por los diferentes cambios que se han dado a lo largo del tiempo. Tenemos el ciudadano representado, aquel que confía en sus representantes y las normas del Estado, pero no se involucra activamente. Tenemos el ciudadano participativo, que sí se involucra activamente en la política y que busca un cambio social, que está haciendo constantemente una revisión de lo que hacen sus autoridades, etc. Y el ciudadano individualista, que desarrolla una vida de manera totalmente privada. Algunos pueden decir, profe, ¿esto es influencia de ciertas corrientes de pensamiento? Puede ser. Pero lo cierto es que hay una evaluación filosófica política que hacer acá, y es saber si hablamos de democracias siempre que existan solamente ciudadanos individualistas y consumistas que incluso ven a las elecciones como una manera de escoger un producto de consumo, un producto de acuerdo a sus intereses y demás. ¿Es eso la forma en cual se pueden sostener las sociedades democráticamente hablando, o simplemente las sociedades? Bueno, eso es algo que vamos a discutir la próxima semana cuando hablemos de filosofía política. Ahí tienen ustedes las claves. Para no dejar de responderte, Samir, recordemos que aparte es una calificación o una etiqueta que crea un estudioso español para referirse a distintas formas de arte, el arte conceptual, básicamente, el arte de patrones, ¿no? Por ejemplo, los que usan puros puntos, los que usan puras rayas, ¿no es cierto?, que ya más parece que funcionan como logos para reconocer al artista. Bueno, según este señor, que ahora no recuerdo su nombre en español, ampartes son esos circuitos donde el arte termina siendo valorado de cierta manera, pero en verdad sobrevalorado, y solamente funciona como un circuito para producir y vender arte, ¿no? Y por eso funcionan como el mundo del AMPA, pues, ¿no? Es el mundo de los contactos, y eso ya no es arte, según este señor, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco la paciencia. Recuerden siempre venir repasando la lectura y las preguntas para tener una idea más clara de lo que puede estar generando. Les agradezco su atención. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye, bye.